Jesús consuela a sus discípulos. Es la forma en que comienza Juan capítulo 14, con palabras de consuelo de parte de Jesús para todos aquellos que lo siguen. Palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de esperanza. Jesús consuela a sus discípulos. Juan capítulo 14, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Verso 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créame, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores. Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré. Gracias al Padre por su palabra. El Evangelio, los traductores comenzaron este capítulo diciendo: Jesús consuela a sus discípulos. Y después leemos los versos que continúan y vemos que la forma en la cual Jesús da palabras de consuelo, palabras de aliento a los que lo están escuchando. Pero hay una cosa que sobresale en estos versos, del verso 1 al verso 14, y es la paternidad de Dios. Si usted regresa y usted se da cuenta, ¿qué es lo que Jesús está usando para darle a sus discípulos esperanza? ¿Qué lenguaje está usando Jesús para darle a sus discípulos palabras de exhortación? Pues Jesucristo está usando la paternidad de Dios. Si usted recuerda, lo hemos hablado algunas veces, Jesucristo fue acusado de muchas cosas, pero principalmente el cargo que tenían en contra de él era de que él se hacía llamar hijo de Dios. Cuando leemos los evangelios, sí le dieron acusaciones porque echaba fuera demonios, sí lo acusaban de usar los sábados para sanar enfermos, le decían que su autoridad no venía del Padre, sino que venía de la oscuridad. Sin embargo, la máxima acusación que tuvieron en contra de Jesús era que él se decía hijo de Dios, que él se hacía igual a Dios y decía que estaba con él, era una comunión que tenía con él. Esa era la principal acusación que tenían en contra de Jesús. El concepto de paternidad no lo podían entender con claridad, y mucho menos las autoridades religiosas. Los religiosos
rechazaban y rechazan el concepto de paternidad, porque no lo entienden. La razón por la cual ellos, los fariseos, no aceptaban el concepto de paternidad no era por nada negativo exactamente. Era porque el concepto que ellos tienen de Dios es muy alto y la reverencia que tienen para Él es mucha. Ellos no es fácil que digan en su lenguaje, mi Padre es Dios. Ellos ni siquiera se atreven muchas veces a mencionar el nombre de Dios, ya sea Yahweh, Elohim, El Shaddai. Ellos tienen mucho cuidado y mucha reverencia hacia Dios y hacia su nombre, mucho más a la paternidad. En un encuentro que tuvo Jesús con ellos, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Vea usted, ni siquiera decían, somos hijos de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino y dijo, yo soy hijo de Dios. Ese lenguaje de paternidad, hermanos, no fue aceptado por los religiosos del tiempo de Jesús. Entonces, Él, Jesucristo, dijo, yo soy el camino al Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo estamos en ustedes. Fue la palabra que acabamos de leer en Juan. Nosotros, hermanos, en esta época sabemos y entendemos que Jesucristo es el Mesías profetizado, que Jesucristo es el Salvador prometido. Jesucristo es quien nos trajo salvación. Jesucristo es, hermanos, quien hace una obra poderosa en cada uno de nosotros. Y lo más importante, Jesucristo nos reconcilia con el Padre y nos da la revelación de lo que es la paternidad de Dios. La revelación de la paternidad de Dios en el ministerio de Jesús era muy importante. Si usted analiza estos versículos del capítulo 14, Jesucristo, para consolar a sus discípulos, les habla de paternidad. Les habla de la paternidad de Dios. La dinámica del lenguaje de Jesús era interesante porque era profundo lo que Él decía. Él no decía, yo lo conozco. Jesús no decía, yo he leído de Él, yo sé quién es Él. Jesucristo decía, Él está en mí y yo estoy en Él. Esa era la profundidad del lenguaje de paternidad que Dios usaba, que Jesucristo usaba para referirse a Dios. La revelación de la paternidad de Dios era muy importante en el ministerio de Jesús. La paternidad, hermanos, de Dios revelada a través de Jesús es una de las cosas que fueron más rechazadas del mensaje de Jesús y más perseguidas. La paternidad de Dios, la revelación de la paternidad de Dios afectaba el mensaje de Jesús, porque llevaba a las multitudes a buscar y a creer por una relación más íntima, por una relación más personal. Y eso no ha cambiado. Aceptar la revelación de la paternidad de Dios nos lleva y le da un nivel diferente a nuestra fe. Aceptar y pensar que podemos acercarnos al Padre dimensiona nuestra fe de una forma diferente. No necesariamente porque tuvimos una mala paternidad, porque ciertamente muchas personas la hemos tenido. No porque muchas personas fueron abandonadas y rechazadas, de repente ven la paternidad como algo que lo sana. No necesariamente. Usted pudo haber tenido el mejor padre aquí en la tierra, un padre amoroso, padre trabajador. Sin embargo, la revelación de la paternidad de Dios es diferente y dimensiona nuestra fe a niveles más altos. No cabe duda, hermanos, que Jesucristo sabía la necesidad de esa revelación en la gente que lo escuchaba, en las multitudes. La revelación del Padre Celestial. No cabe duda que Jesucristo lo sabía y es algo que hacía falta en esa temporada y sigue haciendo falta en esta temporada. Podemos darnos cuenta que esa necesidad sigue siendo grande en la iglesia de Jesucristo, en hombres y mujeres. La buena noticia es que Jesucristo sigue revelando al Padre Celestial. Jesucristo sigue siendo el camino al Padre. Jesucristo, hermanos, sigue sanando todas nuestras heridas, liberándonos de toda la opresión que hemos tenido
y nos sigue llevando a la presencia del Padre. Jesucristo sigue llenando todo vacío. ¿Cómo lo hace el Señor? Muy fácil. Cuando abrimos nuestro corazón a Él, cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, cuando nos sometemos a Él y cuando nos llenamos de su palabra, Jesucristo nos sana. Gloria a su santo nombre. Esta parte del ministerio de Jesús no era de las más llamativas, no era de las que más llamaban la atención. Jesucristo, multitudes lo seguían porque daba de comer, multiplicaba panes, peces. A Jesucristo lo seguían porque Él tocaba y sanaba a la gente. Jesucristo lo seguían multitudes porque con una sola palabra los demonios salían y dejaban de atormentar a la gente. Multitudes seguían a Jesús. Pero muy poca gente se dio cuenta de ese ministerio de restauración con la paternidad del Padre. Muy poca gente se dio cuenta, porque esa no era una obra externa. Esa obra que Jesús estaba haciendo era una obra interna. No era una sanidad, no era una liberación. Lo que estaba haciendo Jesús, reconciliándonos con el Padre, es una obra interna. Lo estaba haciendo Jesús en aquel tiempo y lo sigue haciendo Jesús ahora. No es una obra que llama mucho la atención, no es una cosa sobrenatural, milagrosa, que maravilla a la gente. Es una obra que Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo obran dentro de nosotros. Es una obra interna. Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Y es esa reconciliación que trae consuelo a nuestras vidas. Saber que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Saber que gracias a Jesús tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Esa no era una parte del ministerio de Jesús que se podía discernir o entender. Incluso cuando Jesús estaba hablando esas palabras, le dijo uno de ellos: ok, muéstranos al Padre. Y entonces vamos a entender. Jesucristo les dijo: bueno, es que yo se los he mostrado todo este tiempo, ¿y cómo me pueden decir ahora muéstranos al Padre? Es una revelación que el Espíritu Santo trae sobre cada creyente. La paternidad de Dios. La reconciliación con el Padre, el Creador de todas las cosas. Jesucristo sigue siendo el camino para que nosotros podamos recibir ese amor y perdón de nuestro Padre Celestial a través de su obra perfecta. A través de la obra perfecta de Jesús tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 14 podemos escuchar el lenguaje profundo en cuanto a relación. Podemos escuchar cómo Jesucristo se expresaba del nivel de relación que tenía con el Padre. Usted sabe que las relaciones tienen diferentes niveles. Hay relaciones por conveniencia, hay relaciones casuales, hay relaciones temporarias. Sin embargo, la relación que Jesús tenía con el Padre era el más alto nivel de relación, era el nivel de comunión. En Juan capítulo 14 podemos escuchar la forma en que Jesucristo describe el tipo de relación que él tenía con el Padre. En Juan capítulo 14 escuchamos que Jesús dice cosas como esta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo decía: yo soy en el Padre y el Padre en mí. También Jesucristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estas son declaraciones de Jesús hablando del tipo de relación que Él tenía con el Padre Celestial. Profunda, íntima, conexión total, una relación del más alto nivel. No era una relación pasajera, no era una relación por conveniencia, no era una relación temporaria, era el más alto nivel de intimidad, de profundidad, de conexión entre Jesús y el Padre. Y en el verso 15, Jesús da un cambio y deja de hablar de Él y de su relación con el Padre y nos incluye a nosotros, a sus seguidores.
y dice que nosotros estaremos en ese mismo nivel de conexión con nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice la palabra. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Dese cuenta que dice el Señor, estará en ustedes, vivirá en ustedes. Dice Jesucristo en Juan, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Lo voy a repetir. Jesucristo dice, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ese prefijo, esa palabra en mi Padre, en vosotros y en mí, quiere decir dentro. Cuando dice estoy en mi Padre, Jesús está diciendo estoy dentro de mi Padre. Vosotros en mí, Jesús quiere decir ustedes están en mí. Y yo en vosotros, Jesucristo dice yo estoy dentro de ustedes. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos, sentimos que algo nos falta cuando nuestra relación con el Señor es interrumpida. Cuando se interrumpe por alguna razón. Cuando por alguna circunstancia o razón nuestra relación se interrumpe, empezamos a sentir ese vacío y esa necesidad, ¿verdad? Muchos podemos comparar, no todo el mundo, pero muchos lo podemos hacer. Podemos comparar cuando no teníamos relación con Dios a ahora que la tenemos a través de Jesús. Y podemos darnos cuenta de que sí, realmente había algo que estaba vacío dentro de nosotros. La relación de Jesús y el Padre era presente, era personal, era continua, y de esa forma Jesucristo nos invita a nosotros a que estemos en Él y permanezcamos en Él, de una forma presente, de una forma constante, de una forma personal. Jesús nos puso el ejemplo para que nosotros sepamos que todo lo que viene de parte del Padre nace de una relación íntima con Él. Lo voy a repetir. Jesucristo se apartaba, oraba y después regresaba a las multitudes. Todo lo que Él hacía provenía de la relación íntima que Él tenía con el Padre. Y Él nos enseña lo mismo. Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos acercarnos al Padre. Ahora todo lo que nosotros tengamos, todo lo que llega a nuestras vidas, proviene de esa relación. Jesucristo dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo haré, así será glorificado el Padre. Nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestro deseo de caminar y seguir hacia adelante, no proviene de nada externo. Aunque la religión nos ha querido meter en la cabeza que depende de cosas externas, hermanos, todo viene de nuestro interior. Todo viene de nuestro interior. Recuerda esa palabra de Jesús en el capítulo 7, cuando dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando Jesucristo se refería al Espíritu Santo que habría de venir, es de nuestro interior. No proviene de nada externo. La fortaleza, el deseo, el deseo de seguir adelante, la fe, todo proviene de nuestro interior. Nuestra prioridad, nuestra primera necesidad, siempre va a ser la relación íntima con nuestro Padre Celestial. Que el Señor derrame de su paz y que su presencia, su santa y divina presencia, sea sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas. Que el Señor les bendiga.